7 de la tarde con 28 minutos y bueno, ya les decía hace ratito que estábamos arrancando esta segunda hora. Ponemos sobre la mesa un tema fundamental para los derechos de las niñas y los niños en México, que es el matrimonio infantil. Save the Children y el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta AC presentaron una investigación muy interesante que tiene que ver con tratar de entender cuáles son las dinámicas del matrimonio infantil en México, cuáles son las causas, las estructuras, lo que hace que esto siga perdurando después de tanto tiempo. Y presentaron esta investigación, Voces de Niñas y Adolescentes, una aproximación a las causas de los matrimonios infantiles. Gracias, Patricia López, coordinadora general de Incidencia Política en Supervivencia y Desarrollo en Save the Children México, por estar aquí con nosotros para platicar sobre esto. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana. Agradecemos en verdad mucho este espacio para hablar de un tema tan importante para los derechos de niñas, niños y adolescentes. Oye, son muchísimas las personas, son muchísimas las niñas y las adolescentes que se ven envueltas pues en esta pesadilla que es el matrimonio infantil, ¿no? Sí, desafortunadamente son muchas. De acuerdo a datos de la INEGI, son más de 300,000 niñas y niños y adolescentes que se ven involucrados en esta situación tan problemática para ellas y ellos. Y bueno, de esos 300,000, 18,000 niñas y adolescentes de 12 a 14 años se encuentran en esta situación. Sí, o sea, ¿esto es más un tema de niñas que de niños? ¿O también hay, dirías tú, también hay niños varones, pues quiero decir, involucrados en este? También hay niños varones, pero lo que nos dicen los datos es que la mayoría son niñas y adolescentes las que sufren esta situación. Uh-huh. ¿Por dónde entrarle a este tema en términos de un poco las causas del matrimonio infantil y de que siga perdurando el matrimonio infantil en un entorno en donde, pues digo, claramente toda la lógica nos diría que tendría que estar prohibidísimo, ¿no? Es una excelente pregunta y justamente desde Save the Children y Mano Vuelta nos dimos cuenta que dado a que este tema es un tema muy complejo que tiene múltiples causas, era necesario justamente empezar con una investigación que justamente explorara esas causas. Y si bien, como podrán verlo en la investigación, revisamos la literatura existente y también los datos que existen en el tema, una preocupación central y un deseo nuestro era justo poner las voces de niñas y adolescentes en esta investigación para escuchar sus sentimientos, sus percepciones y cómo viven esta situación, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué encontraron? O sea, ¿qué les dijeron esas voces? Claro, bueno, es curioso y muy revelador que tanto los datos, las estadísticas, como lo que nos dicen niñas y adolescentes coinciden en que este es un problema que tiene varias causas estructurales muy variadas. Entre ellas podemos encontrar desde la pobreza, las desigualdades que viven, las discriminaciones que viven niñas y adolescentes. También el tema del embarazo infantil y adolescente es un tema que surge muchísimo. Y por supuesto están todas las normas y creencias sociales que impulsan que este problema siga existiendo, ¿no? En términos de, digamos, estas niñas frecuentemente pues, son obligadas a casarse incluso con gente mayor, ¿no? Con hombres mayores, etcétera, y a incorporarse a entornos familiares a veces muy violentos. ¿Cómo juegan, por ejemplo, ahí pues las otras estructuras del Estado que tendrían que estar protegiendo a estas niñas? Claro, el Estado mexicano tiene el rol clave para poder prevenir y erradicar esta situación. Aquí, desde Save the Children, justamente lo que ponemos en la mesa es que es necesario que el gobierno mexicano diseñe y implemente un plan de acción para poder prevenir y erradicar el matrimonio infantil y también las uniones, ¿no? infantiles. Y este plan bien encontramos que ya existe un grupo de trabajo que trabaja este tema dentro del CIPINA Nacional. Puede justamente desde ahí crear e implementar este plan y también poder articular
a todas las dependencias y entidades que tienen un rol clave en este plan, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el sector educativo, el sector salud, incluso bienestar, ¿no? Y trabajo y economía, porque como decíamos antes, pues también la pobreza y las desigualdades tienen un rol en que este problema persista, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué no? Digo, hay un grupo de personas que supongo están haciéndolo, están intentando hacer su trabajo, pero ¿por qué seguimos platicando y siguen pasando los días? Me acuerdo hace no mucho tiempo platicábamos sobre lo que estaba sucediendo en la Sierra de Guerrero, justamente con el caso de una niña que había sido secuestrada por el que la habían vendido y que la secuestró y que, en fin, se hizo todo un tema nacional y seguimos en las mismas. Y te apuesto que si vamos a la Sierra de Guerrero, Patricia, vamos a encontrar a la misma niña con la misma persona abusadora a su lado. El estudio justamente es muy revelador en esto y algo que nos gustaría compartir es que, dado a que es un tema complejo y de múltiples causas, hay que seguir también haciendo investigaciones en cada uno de los contextos, porque como sabes, Ana, pues el contexto de Oaxaca, donde se centra esta investigación, si bien tiene elementos en común que vamos a encontrar en otros estados, cada estado, por ejemplo, Guerrero, otros que viven, tienen Puebla, sus diferenciaciones, entonces sí es un tema que se tiene que abordar con cuidado, con la debida investigación y a partir de ahí crear soluciones conjuntas entre todos los actores que están involucrados, aunque como lo podrán leer en el estudio, ya hay algunas soluciones planteadas en las que se puede ir avanzando. Entre ellas, como bien decías, la violencia también fue otra de las causas estructurales que fueron mencionadas en el estudio. Sabemos que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes viven castigo corporal y humillante en sus casas. Esto resulta un factor que justo las impulsa a... es un factor de riesgo, ¿no? Que las puede impulsar a dejar sus casas y buscar el matrimonio infantil o la manera de escapar de esa realidad horrible que están viviendo. Exacto. Y entonces ahí el gobierno mexicano tiene una gran oportunidad de crear una política nacional de crianza con ternura, justo para prevenir que se den estas situaciones en los hogares, porque sabemos que mucho de esto es también porque madres, padres y cuidadores no tienen las herramientas necesarias para poder criar a sus hijas e hijos con respeto y con ternura, y también porque en muchas ocasiones faltan redes de apoyo para esa crianza, ¿no? Y también hay otras soluciones que ya se pueden ver desde este estudio para eso que preguntabas, ¿no? ¿Qué puede hacer ya el gobierno? Y otra es la educación sale por todos lados de esta investigación justamente como una vía para enfrentar esas creencias que permiten que siga existiendo esta situación. Y por otro lado, el tema del sector salud, ¿no? De fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes y servicios amigables a los que también ellas se quieran acercar. Y en estos estados donde hay una presencia de comunidades indígenas es muy importante que estos se den en sus propias lenguas, ¿no? Y con también personas de su propia comunidad para que en verdad se sientan cómodas de acercarse, ¿no? Es frecuentemente un tema de comunidades indígenas y es frecuentemente un tema de usos y costumbres, ¿o no necesariamente? Se encuentran comunidades indígenas, pero sí es muy importante para nosotros decir que no es un tema que solo se viva en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, por eso también la prioridad que deberíamos de tener a nivel nacional para prevenir y erradicarlo, porque no es algo que se lleve solo en algunos estados, ¿no? Como dijimos antes, ya más de 300,000. Sí, son un mundo de... ahora, las niñas que terminan pues en estos esquemas de matrimonio infantil, generalmente también terminan saliéndose de las escuelas, ¿no? O sea, no tienes a una niña de 12 años casada yendo a cursar sexto de primaria, ¿no? De hecho, justo la investigación, tanto los datos como lo que nos cuentan las niñas, es que ese es uno de los grandes impactos del matrimonio infantil, que dejen la escuela. La mayoría la dejan después de casarse o unirse. Porque entonces ahí sí ya se te acaba por completo cualquier posibilidad de futuro propio. ¿No? Claro. De otra manera, de alguna manera podría existir ahí una pequeña de esperanza
de salir adelante de forma independiente y autónoma, ¿no? O sea, de hacerte una mujer, pues, autónoma en contextos así, pero sin una educación, pues, ¿qué haces, no? Sí, con esta problemática se puede ver claramente que no solo afecta el hoy, el presente de las niñas y adolescentes, sino también su futuro, ¿no? El proyecto de vida que puedan tener, ¿no? Y al final estábamos hablando de sus deseos, de su capacidad de ser libres, de tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues a ver, vayámonos con una con una visión o con una esperanza, digamos, abierta de que esto puede cambiar. Yo creo que, digamos, el panorama es duro y es oscuro y son 300,000 personas menores de edad en esta circunstancia, pero me parece que hacer conciencia, hablar sobre este tema y esto, y que la gente se entere que esto sigue sucediendo en México a estos niveles. O sea, no son 3, 4, aunque fueran 3 o 4 sería igual de grave, pues, pero es una cosa sistémica, pues, que hay que atacar sistémicamente, ¿no? Sí, justo. Esta investigación es un llamado a que podemos tomar acción, ¿no? Y justo como decías antes, en el marco del Día de la Niña es un buen recordatorio, sí, saber que tenemos ese llamado y que aquí ya hay algunas soluciones planteadas desde las propias voces de niñas y adolescentes que podemos retomar y que sí se puede generar un cambio en esta situación que puede parecer compleja, pero que sí hay soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que tú viste en este estudio? Supongo que escuchaste muchas de estas voces. ¿Qué más te conmovió, Patricia? O sea, ¿qué más te movió o que te hizo abrirte a una realidad que quizá no la tenías tan presente, tan viva, tan cruda? Claro, algo que me impactó mucho fue escuchar cómo hay niñas y adolescentes que están muy conscientes que esta situación es una situación heredada desde que la vivieron sus mamás, sus abuelas y pues el peso que tiene eso, ¿no? En su historia, pero a la par también me conmovió el reconocimiento que las niñas y adolescentes tienen de que pueden cambiar esta situación y que tienen propuestas y soluciones para poder transformar lo que vivieron y justo poder lograr lo que tal vez en el pasado sus mamás y sus abuelas no pudieron, ¿no? Y dar ese ejemplo y también proteger a las próximas generaciones para que puedan tener ese proyecto de vida con los deseos. Pues sí, ¿no? O sea, pues sí, una vida autónoma, libre, independiente, sin que alguien diga, pues te cambio por un borrego y ve y cásate con esa persona, ¿no? Creo que hay mucho que trabajar. Tengo aquí un dato que me pareció muy, muy brutal. 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas y adolescentes en el mundo, y de esas, más de un tercio antes de cumplir los 15 años. O sea, 231 millones de mujeres en este mundo se casaron antes de los 15 años. Patricia, es verdaderamente brutal. Te explota, ¿no?, la cabeza. Brutal, pues sí, ¿no? Porque, a ver, no es pues es un tema sistémico y es un tema que hay que tener, pues esto, sobre la mesa y platicar sobre ello. Gracias por venir, Patricia, gracias por ponerlo, gracias a Save the Children siempre por tocar estos temas importantísimos y vamos a seguir en ello, ¿no? Claro que sí, y pues nada más los invito a revisar nuestra investigación en la página de Save the Children y en sus redes sociales y pues seguiremos en esta lucha. Patricia López Cárdenas, coordinadora general de incidencia política en Save the Children México, gracias por estar con nosotros. Las 7:42, vamos a la pausa, regresamos con más.